Muy buenos días, mis hermanos. Yo les quiero mandar un saludo con mucho cariño. Les deseo que el Señor los bendiga y que su gracia sea para con cada uno de ustedes, tanto los que han nacido de nuevo como los que son oidores. Vamos a continuar con la de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice lo siguiente: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquí tenemos la continuación del versículo anterior, ¿sí? Donde nos hablaba de que si Cristo padeció en la carne por nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo y no tenerle temor a la carne. Entonces dice que el que ya tiene esta actitud, ya padeció en la carne, dice que ha terminado con el pecado. Quiero que noten una cosa: con el pecado, no dice los pecados. Hay el pecado y hay los pecados. El pecado que es imperdonable no es un pecado, es el pecado, es la fuente de la maldad, ¿verdad? Es la naturaleza que hay, la fuente de la maldad. Así que Cristo, cuando nos viene a libertar, nos liberta del pecado, pero nosotros tenemos un cuerpo caído y vamos a fallar y vamos a cometer pecados. Pero el pecado, que es el pecado imperdonable, los incrédulos cuando mueren cometiendo el pecado imperdonable, es la resistencia al Espíritu Santo hasta el último día de su vida, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando el pecado ha sido eliminado a través de la redención y de la expiación del cuerpo de Cristo, entonces ya te pide, ya puedes, ya hay esta orden, ya no hay excusa para no intentarlo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Entonces, las semillas de las concupiscencias son precisamente los pecados, ¿sí? Sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros, al haber nacido de nuevo, somos una criatura nueva. Si somos una criatura nueva, tenemos todo el potencial que el Espíritu Santo nos aporta en nuestro interior y la palabra de Dios, que va a formar parte integral de nuestra vida. Ya la palabra se convierte en el alimento de nuestro espíritu y lo necesitamos. Ya no es una cuestión de cultura, sino se convierte en una cuestión de necesidad para el espíritu. Y es cuando entonces el Espíritu Santo, en combinación con la palabra, hacen una operación que se llama sinergia con mi voluntad y mi actitud, y eso me lleva a terminar con el hábito pecaminoso. Y entonces darme la oportunidad de vivir el resto de mi vida no sometido a mi naturaleza caída, no siendo esclavo de mis pasiones y de mis concupiscencias o deseos, sino empezar a vivir sometido a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 12, 1 y 2 dice que no nos conformemos a este mundo. La palabra conformar es la palabra metamorfosis, es someternos. No nos sometamos a la ideología, a la cultura, a la cosmovisión de este mundo, sino dice: transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca vas a poder disfrutar la voluntad de Dios como algo agradable y algo perfecto si primero tú no transformas tu mente, ¿verdad? Si no te transformas por medio de la renovación de tu mente y de tu corazón. Así que este es el punto. El punto es de lo que Dios nos pide, ya como cristianos, como gente nacida de nuevo, como gente
embestida de poder de lo alto, gente con capacidades y potenciales para poder controlar estas pasiones, ¿verdad? Porque todos los que son nacidos de nuevo, Cristo se va a presentar así, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Entonces vemos que si Cristo se va a presentar a sí mismo una iglesia con este nivel de santidad, lo lógico es que los que son ahorita regenerados, realmente los legítimos cristianos nacidos de nuevo, están buscando con anhelo la transformación completa de su ser integral, como son pensamientos y corazón, ¿verdad? Para que vaya, acuérdense que el Señor nos dejó una parábola, dice que el vino nuevo tiene que ir en odres nuevos. El Espíritu Santo es el vino nuevo, es la unción nueva que tenemos, es el nuevo pacto en el cual nosotros somos el recipiente, somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos el tabernáculo caído de David, que está en nosotros, que empezó con Jesús. Por eso el Mesías, que estaba en el tabernáculo que se le denominaba David, el Mesías, ese Dios se va y el tabernáculo queda vacío, y entonces se le denomina el tabernáculo caído. ¿Por qué? Porque ya no estaba la presencia de Dios. Ese tabernáculo se levanta cuando Cristo viene, y Cristo se constituye en el primer cuerpo con el Espíritu de Dios, Él siendo Dios. Y de ahí toda la descendencia de Jesús somos personas que formamos parte de todo el tabernáculo, porque realmente Cristo la cabeza y nosotros la iglesia, que es su cuerpo. Así que automáticamente el ser divino está formado desde la cabeza, que es Cristo, hasta su descendencia, que somos la iglesia. Entonces todos tenemos que participar de la santidad. Por eso tenemos que vivirlo el resto que nos queda de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios tenemos que vivir en ella. Tenemos acá en Romanos 7:4, dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que estas es realmente las condiciones actuales de una persona que ha nacido de nuevo. El cristiano tiene que actualizar su identidad, su etnia, porque ya no somos de la tierra, ya somos ciudadanos del cielo. Su identidad, ya somos sacerdotes y reyes, ¿verdad? Para servir a Dios. Y también tenemos que actualizar nuestra mentalidad y nuestros sentimientos para que podamos de manera integral como ser, ¿verdad?, caminar en los caminos de la justicia, sintiendo que el camino es agradable. Tenemos, por ejemplo, aquí en Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, si yo ya no vivo para mí, voy a vivir para Dios. Y si yo muero, muero para Cristo. Y si yo vivo, vivo para Cristo. Estas son las consignas de la vida. En Efesios 4:17 dice lo siguiente: esto digo pues, es 4:17, decir, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quién es un cristiano que anda en la vanidad de su mente? Un cristiano que resiste al cambio de personalidad que le quiere dar el Espíritu Santo, y que resiste también al Espíritu Santo, manteniéndose indiferente a la palabra de Dios, o sea, acallando la necesidad de alimento del Espíritu, ¿verdad?, entretenido en las cosas del mundo. Esto es lo que significa. Ok, pasamos al siguiente, a Efesios 4, del 22 al 23. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas
Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. De aquí tenemos también Colosenses 3, del 7 al 8, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo esto es importante que salga de nuestra vida. Y Tito 3, del 3 al 9, dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Son dos cosas: por el lavamiento de la regeneración, esto es la palabra regenera, la palabra purifica la parte humana, la parte mental, ¿sí? Y por la renovación en el Espíritu Santo, y el Espíritu trabaja en el área espiritual, correcto, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis hermanos, por favor, tenemos que despojarnos de toda esta vida. Tenemos que dejar de amar a este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, porque en esas dimensiones no está el amor de Dios. Los exhorto, mis hermanos, mis amigos, a que escuchen con atención la palabra de Dios. Dios los bendiga.